Buenas tardes. En nombre de Cristo Jesús, al que sirvo como sacerdote de parte del Papa Francisco, que me ha enviado como misionero de la misericordia junto con 1000 sacerdotes más, un saludo para todos ustedes y vengo con alegría a compartir la palabra del Señor. Con todo mi corazón les amo y vengo a fortalecerles en la fe. Vamos a hacer una pequeña oración en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Diga conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos, pues, qué alegría poder estar compartiendo con ustedes aquí en Tijuana. Tenía sueño, deseo, visión de venir a Tijuana y compartir la palabra de Dios con todos ustedes. México, me amo. A todos los mexicanos los llevo en mi corazón. De verdad que los quiero con todo mi ser. Porque he recorrido mucha parte de México y he dado cuenta que tienen una fe que está enraizada en lo más profundo. Gracias a Dios que ha obrado, aunque algunos por ahí quieren destruir esa fe, no han logrado. Y México es un país que mantiene esa fe y debe hacer que esa fe se purifique cada día más y se fortalezca. A eso vengo en el nombre del Señor. Bueno, vamos a comenzar. Me han pedido que les hable un poquito de la iglesia en cuanto que Cristo quiere que sea una sola y no quiere que sean muchas, sino una sola. Y es exactamente pues nuestra iglesia católica. Hoy día ustedes y yo andamos escuchando a gente que dice: al fin y al cabo, cuando muramos todos nos vamos a encontrar muy unidos tomándonos un café con pan allá en el cielo, todos católicos y protestantes. Eso no lo dice la Biblia, ¿eh? Eso lo dicen aquellos que andan engañando a la gente diciendo que eso es lo mismo. ¿Se acuerda que cuando Cristo fundó la iglesia dijo que los poderes del infierno no la podrían vencer? O sea que el diablo siempre la va a atacar, pero nunca la puede. Y una manera que el diablo la está atacando, pero muy estratégicamente, es diciendo: todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Es una manera de atacar a la iglesia. Si todo es lo mismo, o sea, no hay diferencia entre lo verdadero y lo falso, entre lo original y la imitación. Nadie puede decir que unos zapatos originales sean lo mismo que una imitación, que una cadena de oro sea lo mismo que una de fantasía. El que diga eso, a Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Eso no es correcto. Ahora yo quiero que ustedes vean que en el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo no hay cabida para muchas iglesias. Ese no es el pensar de Jesucristo. Vamos a comenzar mirando San Juan capítulo 17 y lo vamos a leer en el versículo vamos a leer el versículo 21, 17, 21 de San Juan. Lo vamos a leer de la Reina Valera, porque ustedes verán que yo le estoy predicando no solamente a los católicos. La Reina Valera no es la Biblia de la Iglesia Católica, pero es la Biblia de los protestantes, y tengo que leerla de ahí para que los protestantes se den cuenta que lo que le estoy diciendo no está solamente en la Biblia de nosotros, sino también está en la Biblia de ellos. De modo que si llega a haber un protestante que ame la verdad, la va a encontrar. Vamos a comenzar con San Juan capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno. Escuche el pensamiento de Jesús. Otra vez.
para que todos sean uno. A ver si ustedes escuchan con claridad cuál es la petición que Jesucristo le hace al Padre. ¿Otra vez? Para que todos sean uno. O sea, diversas personas, cantidad de personas, pero que todos sean uno. Esto es lo que el Señor pide, que todos sean uno. Ahora, si en el pensamiento de Jesucristo está la unidad, pregunto, ¿el diablo está de acuerdo con Jesucristo o está en contra? Si Jesucristo quiere la unidad, el diablo, al contrario, quiere la división. Cristo quiere que todos sean uno. Y el diablo quiere que ese uno de Cristo se divida en muchos. Ustedes, ¿a quién quieren complacer? ¿A Cristo que quiere que todos sean uno? ¿O al diablo que quiere de ese uno sacar muchos? Ustedes deciden. Pero yo hoy vengo a mostrarles que en el pensamiento de Jesucristo es que todos sean uno. Observen, vamos a leerlo desde el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos. Observen estos, lo que él tiene en ese tiempo, la iglesia que él está fundando, el grupo que él está fundando, los apóstoles. Y dice Jesús, no ruego solo por esto. Vamos a ver si se proyecta al futuro. Sino también por los que han de creer en mí. El futuro, ¿sí no? Sino también por los que han de creer en mí. Jesucristo está pensando en futuro. No ruego solamente por estos, sino por todos aquellos que han de creer en mí. Por la palabra de ellos. Por la palabra, la predicación de ellos. ¿Y qué es lo que Jesucristo ruega por estos y por los que van a creer? O sea, desde el comienzo hasta el final, hasta que Él vuelva, ¿qué es lo que Él pide? Para que todos sean uno. Que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Que ellos también sean uno en nosotros. ¿Para qué? Oiga, cuando todos seamos uno, ¿para qué quiere que seamos uno? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea. De modo que Cristo dejó la iglesia donde todos podemos ser uno, para que el mundo crea. El diablo quiere dividir. ¿Qué significa secta? Sectores, divisiones que ha hecho el diablo. Sectores, divisiones, para que el mundo no crea. Todo lo contrario de Jesucristo. Ahora, ustedes verán cómo San Pablo explica esa unidad. San Pablo lo viene a explicar. Esa unidad. Cristo quiere que todos sean uno, para que el mundo crea. Ahora San Pablo viene a explicar cómo es la unidad. A ver, Efesios capítulo 4, versículo 4. A ver, mire, si lo encuentro, ponga por acá. Ponga por acá también el lado. O pongan así ahí. Y ya siente que ya tiene. Efesios capítulo 4, versículo 4. Un solo cuerpo y un mismo espíritu. Observen cómo dice la Biblia. Otra vez. Un solo cuerpo y un mismo espíritu. Vamos un poquito más atrás. Versículo 3. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. ¿Permanezcan qué? ¿Se acuerdan cómo fue la petición de Cristo? Que todos sean uno, para que el mundo crea. Otra vez en 3. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Permanezcan, no se separen, no se vayan a una secta, permanezcan unidos en un mismo y escuchen con claridad. ¿Cómo se mantiene la unidad? En primer lugar, para Pablo,
¿Qué es lo que mantiene la unidad? Óigalo. Un solo cuerpo. Otra vez. Un solo cuerpo. Otra vez. Un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos? Repítalo. Un solo cuerpo. Nadie, y si usted se llama nadie, usted tampoco. Nadie me puede decir que Dios quiere muchos cuerpos. Otra vez. Un solo cuerpo. Dios quiere un solo. Lo está diciendo San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 4. Un solo cuerpo. Ahora cualquier persona, un protestante que me escuche me puede decir, ¿pero qué significa cuerpo? Vamos a ver qué significa cuerpo para Pablo. Para un protestante puede ser distinto. Pero para el mismo Pablo, usted no se me pierda, usted quede ahí. Para San Pablo, según dice ahí mismo la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 22, ¿qué es el cuerpo? Porque Pablo dice, permanezcan en la unidad. ¿Cómo podemos permanecer en la unidad? Un solo cuerpo. ¿A qué llama Pablo cuerpo? Si Pablo llega a llamar cuerpo a la iglesia, ¿cuántas iglesias deben de existir? Si Pablo dice, ¿otra vez? Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Ahora nos toca que poner la lupa. No me traje lupita, no traje a doña Lupa, pero traje a Lupita. Un solo cuerpo. Ahora que los protestantes con la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, puedan darse cuenta a qué llama Pablo cuerpo. Porque él dice que tiene que ser un solo cuerpo. Vamos a ver a qué llama Pablo cuerpo. Efesios 1:22, con la ayuda de Lupita, y ustedes van a estar pendientes. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas las sometió bajo los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza. Y lo dio por cabeza. Aquí está Lupita. Sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. A la iglesia. A la iglesia. Ahí viene. Despacio. La cual es su cuerpo. Otra vez. La cual es su cuerpo. Otra vez. La cual es su cuerpo. El cuerpo de Cristo es la... Nadie me puede decir que el cuerpo de Cristo es otra cosa. Bíblicamente y con la Biblia de los protestantes. Oye, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y ahora escuche otra vez como dice Pablo para mantener la unidad. Desde el 3. Escuche. Mantengan entre ustedes lazo de paz y permanezcan unidos. Permanezcan unidos. ¿Cómo vamos a permanecer unidos? En el mismo espíritu. En el mismo espíritu. Aquí viene cómo. Un solo cuerpo. ¿Se lo traduzco en castellano? Una sola iglesia. El que diga que Cristo quiere muchas iglesias, o que Cristo fundó muchas iglesias, o que todas las iglesias son iguales, o que la iglesia no sirve para nada, no ha leído las Sagradas Escrituras. Cuando la Biblia dice un solo cuerpo, eso es lo primero para mantener la unidad. ¿Cuál unidad? Esa que Jesús pidió. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. La unidad de Cristo en la iglesia. Ahora, esa unidad, mire cómo Pablo dice que es obra, querer de Dios, plan de Dios. Que haya una iglesia es un plan, es un proyecto de Dios. Ustedes lo van a ver ahí mismo, la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 8. Ustedes van a ver cómo Pablo viene a mostrar que es un plan de Dios que tengamos una iglesia, pero esa iglesia es para una misión.
visión, un proyecto de Dios. De la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. ¿No hay otra Reina Valera? Esta no es Reina Valera, ¿eh? ¿No hay otra Reina Valera por allí que la preste? Porque para que los protestantes no me digan, no, es que solamente leyeron una Reina Valera y la otra no. Vamos a complacerlos, a ellos hay que complacerlos en todo. Efesios capítulo 3, versículo 8 en adelante. Oigan. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo dice, a mí se me dio la gracia de anunciarle a los ¿cómo que se llama? A los paganos, a los que estaban fuera de Israel, a el evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál es ese evangelio de Jesucristo? Escúchenlo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Pablo dice que hay un misterio escondido desde los siglos en Dios, pero que a él se lo dio Dios a conocer. ¿Lo quieren saber? Sí. Lupita. Mira, ¿cuál será el misterio? Que los protestantes no lo saben. Y eso no sería ningún problema. El problema es que los católicos tampoco. ¿Cuál será el misterio? Otra vez, escuchen que hay un misterio. Escuchen, otra vez más. Y de aclarar a todos. Aclarar a todo, hay que aclararlo a todo, que salga por internet, que salga por todos los canales, aclararle a todos, católicos, protestantes y ateos, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Hay un misterio escondido desde los siglos en Dios, pero que Pablo quiere que alguien lo saque a la luz. Él lo sacó a la luz. Por eso estoy yo aquí como sacerdote del Dios Santísimo, haciendo eco de las palabras de Pablo con Lupita, para que la gente saque a la luz, vea, para que salga a la luz y la gente lo vea, el misterio escondido desde antes de la creación de Cristo. A ver, escuchen lo que dice. Que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, para que la multiforme, ¿saben qué significa multiforme? Muchas formas. ¿Otra vez? Para que la multiforme sabiduría de Dios, las muchas formas de la sabiduría de Dios, Dios tiene muchas formas de la sabiduría de Él. Para que las muchas formas de la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Las muchas formas de la sabiduría de Dios ahora han sido reveladas y ahora se tienen que dar a conocer. Pero paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom y verán cómo el mundo va a conocer las muchas formas de la sabiduría de Dios. ¿Mediante qué? Ahí viene. Por medio de la iglesia. ¿Por medio? ¿Cuántas iglesias? Repítanlo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia, el mundo entero podrá descubrir las muchas formas de la sabiduría de Dios. Pregunto, ¿Satanás está de acuerdo con eso? No. Y porque Satanás no quiere que llegue a conocerse las muchas formas de la sabiduría de Dios que está en la iglesia, entonces Satanás comienza a dividir. Y no solamente comienza a dividir, sino a estos que él nombra sus pastores, les manda con un mensaje: digan que todo es lo mismo, que eso es igual. Cuando un católico le diga a usted que todo es lo mismo,
Usted ríase en la cara y dígale, palabra de Satanás. Para ver si a esta persona algún día reflexiona. Algún día reflexiona. Pero no le tenga miedo, dígaselo con firmeza, con seguridad. Porque eso no está en la Biblia. En la Biblia está que todos sean uno, para que el mundo lo crea. ¿Cómo mantenemos la unidad? Un solo cuerpo. Y Pablo dice que ese cuerpo es y que el mundo entero ha de conocer las muchas formas de la sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. Y escuche lo que viene. Repito, Luis. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y escuche lo que viene, a ver si es un querer del Papa, de los obispos o del cura Torre. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Págata! Un propósito eterno de Dios que tenía planificado realizar por medio de Cristo el Señor. Entonces San Pablo viene a decirnos a nosotros que esto es importantísimo, mantener la unidad a través de la iglesia. Volvemos entonces a Efesios capítulo 4 versículo 4 en adelante, donde habla una sola iglesia, o sea, un solo cuerpo. Escúchelo. Un cuerpo. Un cuerpo. Algunos protestantes dicen, ese cuerpo es la iglesia, pero es una iglesia invisible. Pregunto, ¿el cuerpo es invisible o es el espíritu el que es invisible? Pues miren que Pablo habla de un cuerpo, algo tiene que ser visible, es cuerpo. Y ahora algo invisible, el espíritu, ¿cómo que habla? Un cuerpo. Visible. Y un espíritu. Invisible. El invisible es el espíritu. El cuerpo tiene que ser. La iglesia tiene que ser visible. Un cuerpo, un espíritu. ¿Cómo mantenemos la unidad? Un cuerpo, un espíritu. Siga. Como fuisteis también llamados en una misión esperanza de vuestra vocación. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Una misma esperanza. Y observen ustedes que cuando las sectas vienen ya no es la misma esperanza. Antes de que llegaran, por ejemplo, cuando Cristóbal Colón llegó a nuestras tierras, él llegó y no venía ningún protestante con él. ¿Por qué? ¿Por qué venían sacerdotes de la Iglesia Católica? Y teníamos una sola esperanza. ¿Cuál era la esperanza? El día en que uno muera, va a ir a entregarle cuentas a Dios. Ese día, si se portó mal, pues lo mandará al purgatorio para que pague algo y después saldrá y podrá gozar del reino de los cielos. Otros podrán ir al cielo, se portaron bien, y otros, si se portaron muy mal, al infierno. Esa era la esperanza. Y entonces vamos a orar por los difuntos para que Dios le perdone sus pecados. Tenemos la esperanza de que salgan del purgatorio. Ahora vienen los protestantes y ya no es una esperanza, ya son muchas esperanzas. Los testigos de Jehová, ¿qué dicen? Que no hay cielo, que ellos van a reinar aquí en la tierra. 144,000 aquí en la tierra. Esa es la esperanza. Otra, los protestantes, ¿qué dicen? Eso es mentira. Uno muerto el perro, se acabó la sarna. Que uno va a ir al purgatorio. ¿Dónde aparece en la Biblia la palabra purgatorio? Ya no es la misma esperanza. Y Pablo dice, bien, para que haya unidad se necesita primero un cuerpo. Y ese cuerpo es el que va a hacer que todos mantengamos una misma esperanza. ¿Qué más? De vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, una fe y un bautismo. Usted verá que todas las sectas cambian el bautismo. Cuando usted se mete a protestante, Dios lo libre de cometer ese pecado de apostasía,
¿qué es lo primero que le van a pedir? Que se ponga otro bautismo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cuántos? Un bautismo. Un bautismo. Si la Biblia dice un bautismo, ¿por qué ellos le ofrecen a usted otro bautismo? ¿Y por qué aquellas personas ignorantes dicen, pues si me ofrecen otro bautismo, me voy con ese otro bautismo? Pero la Biblia dice que uno. He ahí el engaño de Satanás, queriendo engañar a la gente. Pablo dice, la unidad en un cuerpo, en un espíritu, una misma fe, un solo Señor. Ahora, observen que Pablo en el versículo 11 viene a decir algo fantástico, maravilloso. Dale del 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Dios mismo constituyó a unos apóstoles. Apóstoles. Entonces los protestantes encuentran eso en la Biblia, y esos fulanos pastores que hoy son unos sinvergüenzas, mañana agarran la Biblia y dicen, ahora yo soy pastor, y se pone el nombre de apóstol. ¿Por qué? Porque en Efesios capítulo 4 versículo 11 dice que Dios a uno constituyó apóstoles, y entonces yo soy apóstol. Escucha cantar el gallo y no sabe dónde. Sí, Cristo constituyó a unos apóstoles. ¿Y saben qué significa apóstol? Aquel que ha sido enviado, no por su cuenta. No por su cuenta, no que un día agarró la Biblia y dijo, yo me autonombro pastor. Ese no es apóstol. Apóstol es el que ha sido enviado. Y enviado no por cualquier persona. Ha sido enviado por Cristo en primer lugar, y después por los sucesores de los apóstoles. Y entonces la Biblia dice, Dios en la iglesia nombró a unos apóstoles. Usted, Marta, va a mirar entonces, quédese ahí, usted seguimos ahorita, Efesios 2:20. Ustedes van a ver que Jesucristo, a través de San Pablo, nos viene a mostrar que es una sola iglesia. Nos lo va a mostrar de otra manera. Y dice por qué Él nombró a unos apóstoles y cuál es la misión, la función de esos apóstoles dentro de la iglesia. Escuchen. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Otra vez. Vamos a la palabra clave. Con la ayuda de Lupita. Se me pierde Lupita. Con la ayuda de Lupita. La palabra clave que vamos a encontrar aquí. Edificados. Escuchen la palabra clave. Edificados. Otra vez. Edificados. ¿Saben qué significa edificados? Que vayamos edificándonos. Nosotros tenemos que ir edificándonos. Vamos a ver dónde. Porque los protestantes dicen, podemos edificarnos en otra construcción, o sea, en otra iglesia. Pero Jesucristo va a mostrar a través de su palabra que la edificación es una sola edificación. Pone el ejemplo de un templo. Edificaos. Vamos a ver si dice, como ese edificio ya está todo viejo, vayan y edifíquense en otro. Otra vez. Edificados Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. No dice edificaos en otra construcción, que sería otra iglesia. No dice edificaos en la construcción de Martín Lutero, Carlos Parán, José Smith, o Pánfilo, o Petronila. No, dice edificaos Sobre el fundamento ya hay un fundamento. ¿Y quiénes son? de los apóstoles. O sea, que usted tiene que mirar el fundamento. Yo tengo que edificar, pero tengo que buscar los fundamentos. ¿Cómo? Viene desde los apóstoles,
La iglesia es una edificación y yo tengo que construir ahí, pero tengo que mirar primero el fundamento. Y el fundamento tiene que ser los apóstoles. O sea que la iglesia que funde Petronila hoy, esa no es la iglesia de Cristo, porque no está edificada sobre los apóstoles. ¿Cómo sabemos? Porque los apóstoles vinieron hace 2000 años y ahora Pánfilo le ocurre fundar una iglesia ahorita. Eso no es la iglesia de Cristo. Está edificando no sobre el cimiento de los apóstoles, está edificando en otra construcción muy distinta, una construcción nueva. Y aquí no dice hagan una construcción nueva, aquí dice hay que edificar sobre la construcción que ya está, que tiene como base los apóstoles. Repita. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo, Cristo es el que nos une. Siga y escuche lo que viene. En quien todo el edificio. ¿Cuántos edificios? Otra vez. En quien todo el edificio. ¿Cuántos edificios? Otra vez. En quien todo el edificio. ¿Cuántos edificios? Y esos edificios representan la en que todo el edificio, no dice en que todos los edificios, el de los testigos de Jehová, de los pentecostales, el de los adventistas, de mormones, no, en el que el edificio, todo el edificio de 2000 años que lleva la iglesia, ¿no? En quien todo el edificio bien coordinado, no hay que hacer lo que le dé la gana, hay que ser coordinado por alguien lo va coordinando, va creciendo. ¿Y cuántos años lleva ese edificio? 2000 años. Todo el edificio va creciendo. Para ser, Lupita, por favor, no, vamos a tomar una foto. Se la voy a mandar a los protestantes. Le voy a tomar 3 fotos de diferente ángulo para que los protestantes se den cuenta que es prohibido varios templos, varias iglesias. Cuando Jesucristo a través de su palabra pone el ejemplo de un templo, significa una sola iglesia. Ahí viene, ahí otra vez, repita. Va creciendo para ser un templo. ¡Pácata! ¿Cuántos? Tome, protestante. Otra foto, otra. ¿Cuántos templos? Va creciendo para ser un templo. ¡Pácata! Ahí está, no me digan que varios. Otra, por última. Va creciendo para ser un templo. ¡Pácata! Tome. ¿Qué es lo que no entienden de un templo? ¿Por qué entienden que 2, que 3, que 4, que 5, que 1000? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde? Yo estoy mostrándole con la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, que es un solo templo, una sola iglesia. Jesucristo a través de su palabra lo compara con un templo, esa iglesia, y tenemos que ir construyendo sobre el edificio de los apóstoles, el fundamento de los apóstoles, hasta edificar, otra vez repítalo. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Un solo templo santo en él. No dice en Martín Lutero, en Carlos Parrán, en José Mí, o en Pánfilo, o en Petronila. No, en el Señor. Esto es lo que Dios pide. Por eso entonces encontramos en Efesios capítulo 4 que estamos leyendo, versículo 11, que Él nombró a unos apóstoles, y de ahí fundamentó el edificio, y usted y yo tenemos que construir el edificio allí donde el Señor quiere, un templo, una iglesia. Siga. A otros profetas, A otros llamó
profeta. Entonces ellos dicen, yo soy profeta, porque aquí dice la Biblia que a otros llamó profeta, y yo soy profeta. Debemos recordarles que así como la Biblia dice que hay profetas, también dice que hay falsos profetas. Sí, usted me va a ayudar, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Capítulo 2, versículo 2. Hay profetas y hay falsos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Ustedes van a ver que hay profetas y que hay falsos profetas. Entonces, que los protestantes se pongan el título de profeta, no crean que son profetas de verdad. Ahora les queda examinar si son verdaderos profetas. Eso es un gran problema. Hay que examinar si son verdaderos profetas, porque hay profetas y hay falsos profetas. ¿Lo tienen? Segunda de Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas Hubo también falsos profetas entre el pueblo, de Israel. Y escuchen, a ver si entre nosotros con la ayuda de Lupita, en el siglo XXI habrá o no habrá falsos profetas. Escuchen. pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Como habrá entre vosotros. Entonces, querido pueblo que me escucha, hay profetas, pero también hay falsos profetas. Hay falsos profetas. Y este es un gran problema. ¿Por qué? Porque los falsos profetas vienen engañando a la gente, haciéndose pasar por verdaderos profetas. Jesucristo lo dice en Mateo capítulo 7, versículo 15. San Mateo capítulo 7, versículo 15. Jesucristo el Señor viene a decirnos cómo vienen esos falsos profetas. Y esto no lo saben los católicos, no lo saben. Pero hoy Dios le da la oportunidad que lo escuchen. A ver. Guardaos de los falsos profetas. Escuchen a Jesucristo el Señor. Repítanlo. Guardaos. Repítalo. Guardaos. Repítalo. Guardaos. Se lo traduzco en castellano. Cuidado. Cuídense. Cuídense. ¿De qué? ¿De los asesinos? Cuídense solamente de las maras. Cuídense de los malandros, decimos en Venezuela. Cuídense. ¿De qué? Vamos a ver de qué tenemos que cuidarnos. Guardaos de los falsos profetas. Así como usted se cuida de alguien que es asesino, así que usted se cuida de alguien que viene a robar, que viene a matar, que viene a hacerle daño, de la misma manera se tiene que cuidar de qué. Pero los católicos no se cuidan de los falsos profetas. A los católicos le vendieron un evangelio distinto y le dijeron, eso es lo mismo. Si viene uno con la Biblia en la mano y le viene predicando la palabra de Jehová y dice que es profeta, usted tiene que escucharlo porque eso es lo mismo. Si eso es lo mismo, ¿qué le pasó a nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, cuídense de los falsos profetas? Si Él dijo cuídense, significa que son peligrosos, que hacen daño. Y si Él dijo de los falsos profetas, significa que sí hay falsos profetas. Y si los falsos profetas no son los protestantes, que me diga alguien quiénes son los falsos profetas. Que me digan quiénes son los falsos profetas. Ya sé que los protestantes están escribiendo, los falsos profetas, ustedes los curan. Estamos viendo con la Biblia, porque aquí quiere que salga la verdad. Si nosotros somos falsos profetas, pues tenemos
no tienen que escucharlo, tienen que irse a la protestante. Pero si ellos son falsos profetas, ustedes deben tener cuidado. Y ese es el trabajo que estoy haciendo, que ustedes vean, porque ellos fácil pueden decir, este cura falso profeta y tiene el príncipe de los demonios, a Belcebú. Diga todo lo que quiera, pero compruébenme con la Biblia como yo lo estoy haciendo. Cuídense de los falsos profetas. Hay católicos, ustedes no, los que no vinieron, que dicen que eso es mentira, que no hay falsos profetas, que todo aquel que traiga la Biblia y cree en Dios, aleluya, gloria al Señor, ese es un verdadero profeta. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Eso no es real. Y si ustedes creen que yo no soy ecuménico, porque le estoy diciendo cuídense de los falsos profetas, entonces Jesucristo tampoco fue ecuménico. Porque Jesucristo dijo, guardaos de los falsos profetas. y yo solamente estoy repitiendo las mismas palabras del Señor. Hay personas que no saben lo que es ecumenismo. Ecumenismo no es escuchar a los falsos profetas. No, eso no es ecumenismo. Ecumenismo es agarrar a esos falsos profetas, ponerlos en público con la Biblia, a ver qué enseñan ustedes. Miren, ustedes son unos mentirosos. Eso es ecumenismo. Para que la gente conozca la verdad. ¿No han visto los videos? Eso es ecumenismo. Guárdense de los falsos profetas. Católicos, oigan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se acercarán esos falsos profetas a nosotros? Paren la oreja. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. ¿Cómo vienen los protestantes a nosotros? Vienen a vosotros con vestidos de ovejas. ¿Cómo vienen los pastores evangélicos a predicarle a los católicos? Con vestidos de ovejas. Queso amarillo y una barra de pan. Dios te bendiga, hermanito. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vengo a predicarle la palabra de Jehová. Aquí no se trata de pelear, hermano. Nosotros puro amor, porque el Señor es amor. Aleluya, gloria al Señor. El Señor quiere que todos se salven, hermano. Entonces es lo mismo, el mismo Dios, la misma Biblia, hermano. No tenemos que dejarnos llevar por el odio, hermano. Todo es amor, aquí es puro amor. Vienen a ustedes, ¿cómo? Con vestido de oveja. Vienen a ustedes con vestido de oveja. Usted ve a los protestantes por las calles, una sonrisa de oreja a oreja, bien vestiditos, las mujeres con vestido largo, el cabello suelto, elegante. Y usted dice, ay, da envidia, ay, yo quisiera ser como él. Ay, qué lindo, qué lindo. ¿O no? Vienen a ustedes con vestido de oveja. Pero hoy vamos a poner el rayo X con Lupita. La luz de Lupita tiene el rayo X. Y con los rayos X vamos a ver qué son por dentro. Pero por dentro. Rayos X, otra vez. Pero por dentro. Rayos X, otra vez. Pero por dentro. Cuando le ponemos los rayos X, vamos a descubrir. Pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué? Pero por dentro son lobos rapaces. Pero por dentro son lobos rapaces. Si ustedes no le ponen los rayos X de la luz de la Lupita, jamás van a descubrir que esos fulanos pastores por dentro son lobos. Yo no sé de dónde viene esa la primera palabra, rapaces. No sé de dónde viene. Pero rapaces son destructores. Vienen destruyendo. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo y eso es palabra de Dios y no puede fallar.
Pero caramba, si son dos rapaces, ¿por qué a ustedes le vendieron la idea que eso es lo mismo? Para que se den cuenta cómo hasta hay sacerdotes que no están claros en esto. Con el respeto que merecen mis hermanos sacerdotes, pero aquellos que todavía andan diciéndole al pueblo que eso es lo mismo, se leyeron otro evangelio. Pero el evangelio de Jesucristo es claro. O yo no sé si eso no es palabra de Dios. O yo no sé si es que Jesucristo nos está hablando en otro idioma aquí. Aquí lo tradujeron al castellano para que lo entendamos. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes con apariencia de ser mansos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces que destruyen la fe de la persona. Miren el ejemplo que pone la Biblia. A mí me gusta. Vamos a escudriñar las escrituras. Dale. Por sus frutos los conoceréis. Por su fruto lo conoceréis, dicen los protestantes. Aleluya, gloria al Señor. Por su fruto los conoceréis. Aleluya. O sea, vean el fruto del católico, aleluya, y vean el fruto del evangélico. El fruto del católico es un borracho, un drogadicto, un sinvergüenza, un ladrón, un adúltero, baila pegado. Y el fruto de los evangélicos, puro amor, aquí no hay pecado. Por los frutos lo conoceréis. Ya va, no se me adelante, con la ayuda de Lupita, nos vamos a dar cuenta que los frutos del Espíritu y los frutos de la carne son distintos a los frutos de los falsos profetas. Cuando ellos se refieren a los frutos de allá de Gálatas 5:19, los frutos de la carne son esto, los frutos del Espíritu son esto. Esos son distintos a los frutos del falso profeta. Escuchen, para que vean, por los frutos lo conocerán. El ejemplo, escuchen. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Observen. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Pregunto, ¿de qué árbol se debe recoger las uvas? ¿Ah? ¿De los viñedos? ¿La viña es? De ahí vienen las uvas. Entonces dice, las uvas se deberían recoger de la vid. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. ¿Se acuerdan o no? Entonces, las uvas se deben recoger de la vid. Y Jesús es la vid. Yo soy la vid, ustedes los. Y para que den fruto tienen que estar unidos, porque sin mí nada podéis. De Juan 15:5 en adelante, ¿se acuerdan? Bueno, o lo pueden leer desde el 1 en adelante. Ustedes van a ver la claridad. Miren, por su fruto lo conoceréis. Se puede recoger uvas de los espinos. Observen algo. Dice, las uvas se recogen de la vid, del viñedo. Se recoge de la vid, no se recoge de los espinos. Por su fruto lo conoceréis. O sea, vamos a ver si usted es uva, viene de la vid y Cristo es la vid. Usted fue fundado por Cristo, en la iglesia de Cristo. Él es la vid, usted es la uva. Pero si usted mira que este fruto no viene de la vid, que es Cristo, yo soy la vid, entonces resulta que ese fruto es malo porque viene de espino. Nos están mandando a mirar de dónde viene el fruto. Que usted no se puede tragar todo así, usted tiene que mirar de dónde viene. De la vid, esa es buena. De los espinos, no es buena. La vid es Cristo. Los falsos profetas, ¿qué son? Los espinos. ¿Qué tiene que examinar usted?
¿De dónde viene? Usted tiene que examinar de dónde viene ese pastor, porque puede ser que no venga de la vid, no viene de Cristo. Apareció hace 100 años, apareció 50 años. Viene de los espinos. Pues si viene de los espinos, no es la verdadera uva. Es un engaño, es un falso profeta. Tiene que mirar la raíz. Otra vez, repito. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos? La uva se recoge de la vid. La Iglesia Católica viene desde Cristo. Usted lo tiene que ver y usted dice, ah caramba, 2000 años, viene de la vid, es un fruto bueno, viene desde Cristo. Los protestantes, ¿de dónde vienen? ¿Desde Cristo? No, vienen desde Cristina. Pero desde Cristo no viene. ¿Por qué? Fácil, vayan a la historia. ¿Dónde estaban los protestantes en el año 1492 cuando Cristóbal vino a nuestra tierra? ¿Cuántos protestantes existían y dónde y cómo se llamaban? En ninguna parte del mundo. Vayan a la historia. Comienzan en el año 1520 con Martín Lutero. O sea, no son uvas de la vid. Son falsos profetas. Por su fruto lo van a conocer. No viene de la vid, viene de los espinos. ¿Quieren tragar fruto de los espinos? ¿O quieren comer de la vid? De la vid. La Iglesia de Cristo es la única que viene desde la vid. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Sigue. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? O higos, miren otro fruto. Higo de los abrojos, de ahí no se recoge nada. Si usted quiere recoger buen fruto, usted tiene que mirar la raíz, el tronco. ¿De dónde viene? ¿De los espinos va a comer higo? No. Entonces Jesucristo compara a los falsos profetas con los espinos. Y los protestantes les gusta comer espinos. Y les gusta comer abrojos, ¿es? Abrojos. Y nosotros católicos nos gusta comer higos y nos gusta comer uvas. Que viene desde Cristo, que viene desde Dios, es el fruto. Por su fruto lo van a conocer. Las raíces, decimos de Dios. Y ahora ustedes verán que Jesucristo sigue hablando y va a mostrar que está prohibido tener otra iglesia. Que seguir a esos falsos profetas, que porque son falsos, hablan del Señor, pero falsamente. Que porque son falsos, expulsan demonios en el nombre del Señor, pero falsamente. Que porque son falsos, predican la palabra de Dios, pero falsamente. Y porque son falsos, hacen milagros en el nombre del Señor, pero falsamente. Escúchenlo, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos nos vamos a encontrar en el cielo tomándonos un café con Dios. Repítalo. Oiga, para aquellos protestantes que andan mintiéndole a la gente, que al final, aleluya, gloria al Señor, eso es lo mismo, al final nos vamos a encontrar todos comiendo un pan con café en el cielo. Repítalo, para que se den cuenta que es mentira. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y estamos hablando de los falsos que vienen vestidos de... Pero cuando le ponemos rayo X con la luz de lupita, nos damos cuenta que por dentro son los rapaces. Por su fruto lo conocerán. No vienen de la vid, vienen de los abrojos. No vienen de la higuera, vienen de los espinos. Y dice, pero se conforman esos falsos profetas diciendo, Señor, Señor. Y dice Jesús, no me digan Señor. No solo el que me diga Señor, Señor, repita.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La doctrina protestante que todo el que diga Señor ya está salvo, eso es falso de toda falsedad, y lo ha dicho Jesucristo, a quien le debemos la honra, el honor, el poder, la oración por siempre, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Repítalo de nuevo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Sigan. sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los falsos profetas no hacen la voluntad de Dios, hacen la voluntad de ellos, lo que a ellos les da la gana, predican lo que les viene en gana. A ver, ¿ustedes no escucharon que en el año 2000 se acababa el mundo? ¿Lo predicó la Iglesia Católica? No. ¿Quiénes lo predicaron? Esos falsos profetas. ¿Se acabó el mundo en el año 2000? No. El mundo entero descubrió que los pastores protestantes eran falsos, pero se taparon los ojos y no quisieron descubrir que verdaderamente eran falsos. Y ahora dicen, no, lo que pasa es un pequeño pelón. La Biblia dice que cuando alguien profetiza algo y no se cumple, es porque es un falso profeta, no es de Dios. Pero a todo el mundo se le olvidó, pasó el año 2000 y los protestantes siguieron con otra mentira, con otra mentira, con otra mentira. Se murió el Papa Juan Pablo II, el Papa que viene es el Papa Negro. Llegó el Papa Benedicto y le salió blanco, blanco, blanco. Volvieron a fallar. Y el Papa Benedicto renunció. Y ahora sí viene el Papa Negro. Y volvieron a fallar. ¿No lo han oído? ¿No lo han visto? ¿Qué les pasa? ¿No se dan cuenta que son falsos profetas? ¿O le tienen los ojos vendados todavía? Así engañan a los tontos, a los creyones. Porque el que cree a los hombres es un creyón, y el que le cree a Dios es un creyente. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y escuchen, queridos hermanos, ¿por qué no es lo mismo ser católico que ser protestante? Óiganlo, y que quede constancia que un sacerdote del Dios Altísimo, un día se los digo. Escuchen. Muchos me dirán, Muchos, no poquitos. Muchos. En esos muchos están los testigos de Jehová, los evangélicos, los mormones, los adventistas, luz del mundo, todos los protestantes. Otra vez. muchos, Son muchos. ¿Cuántos son? muchos, Son muchos. Y a veces parece que son más que los católicos. Muchos, otra vez. muchos me dirán en aquel día, El día final. Señor, 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 aleluya, gloria al Señor. ¿no profetizamos en tu nombre? Aleluya, gloria al Señor. Profetizamos en el nombre del Señor. Somos profetas, anunciamos la palabra del Jehová. Aleluya, gloria al Señor. Venimos de parte del Señor, el mismo Dios, la misma Biblia. Somos profetas del Señor. No profetizamos en tu nombre. Sí profetizaron, pero fueron falsos, ¿de acuerdo? Cuídense de los falsos profetas. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué hacen los protestantes otra vez? Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué es lo propio de los protestantes? Esta es la iglesia de Cristo, porque aquí se expulsan demonios. Aleluya, gloria al Señor. ¡Fuera atrás! Los protestantes expulsan demonios en todas partes, menos donde hay. En todas partes expulsan demonios. Vayan a un culto, no, mejor no vayan. Pero sepan ustedes que en todos los cultos protestantes ellos expulsan demonios. En todas partes donde van, menos donde hay. Ahí sí no se atreven a expulsar demonios. Pero, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios. Y escuchen otra característica de los protestantes. Primera característica,
predican la palabra del Señor, son profetas del Señor, aleluya, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor expulsan demonios. Tercera característica. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí sí hay poder. Jornada de sanación, no, de milagros. Jornada de milagros, noche de milagros. Cuando son 15 días que andan ahí bastante, cuando son 15 días que van de campaña de milagros. Aquí sí hay poder, y hacen obras de teatro, llevan gente así para engañar a los tontos. Voy a contarle una vez llegó a mi pueblo uno de esos. Hacían muchos milagros. Y yo llegué del seminario y me dice: papá, hijo, usted sabe que hay un pastor que está por aquí, está confundiendo a todo el mundo. A todo el mundo está engañando, hasta la familia. Pero tiene un problema, hace muchos milagros y ya está arrastrando mucha gente. Ay, papá, ya no tengo tiempo para ir a perder con esa gente. Pero resulta que llegó el día de la misa y ellos tenían campaña 15 días. Y el día en que era la misa, yo tenía que ir a la misa. Y cuando iba a la misa, paso primero por la iglesia de ellos, estaba llena la iglesia y afuera en la carretera lleno de gente. Y yo paso y voy a la iglesia católica que venía luego, y ni la viejita que abría la iglesia estaba ahí. Y yo quedé, Dios mío. Y ahora, yo iba con mi sobrina, con mi prima que es monja, que es religiosa, y me dice: mire, se quedaron toda la gente mirando ya lo que el pastor hace. Es que hay un pastor, padre, un pastor que hace muchos milagros. Sí, estos días, todo el mundo está asustado. Le dije: sí, le dije, vamos a verlo. Me senté allá en la plaza a escucharlo. Usted sabe cómo predica, ¿no? A grito partido, aleluya. Y aquí sí poder, no como en la iglesia católica, que ahí no hacen milagros, ahí no está el poder de Dios, aquí se expulsa el demonio, nada. Y en eso traen a un endemoniado. En un taxi, paran el taxi ahí, entre 10 hombres le traen delante, y eso botaba babasas por la boca, y el pastor tráigalo por acá. Vean aquí, vean, aquí sí hay poder. Porque en la iglesia católica no pueden hacer nada. Aquí sí hay poder. Y lo traen y lo van llevando. Y me dice mi prima: ¿usted cree que eso es verdad? ¿Qué? Eso es obra de teatro. ¿Usted cree que es obra de teatro? Pero mire cómo va a ser obra de teatro. Eso es obra de teatro, eso es para engañar a los tontos. ¿Usted cree que si ese estuviera endemoniado? No tengo experiencia con esa gente. ¿Usted cree que, y usted cree que si usted estuviera convencido que es una obra de teatro, usted se quedaría con los brazos cruzados y no haría nada? Están engañando a todo el pueblo. Mire cómo está su familia metida ahí. Y usted no hace nada. Usted es un cobarde. Me tocó la fibra, ¿no? Usted es un cobarde. Le dije yo: cobarde, no, yo soy capaz de. Usted no es capaz. Que sí soy capaz. No me toree. Yo soy toro. No me toree, no se lo olvide. Digo: no. Que usted no es capaz de decirle nada al pastor. Le dije que sí soy capaz. Y me paré. Y me fui, le llegué por la puerta. Estaba todo el mundo así. Y le llegué por la puerta atrás. Y llegué completico cuando el hombre dice: suélteme ahí, le voy a sacar el demonio para que vean que aquí sí hay poder. Y yo llegué por detrás y le dije: ya, pastor, ya basta de engañar a mi pueblo. Pueblo querido, no se dejen engañar de esos tontos mentirosos, falsos pastores, falsos profetas. El endemoniado me escuchó, le pasó y se levantó el endemoniado y viene a orar por mí. Sánalo, Señor, sánalo, y me toca y le meto la mano. Le salió el demonio al endemoniado. Y le dije a la gente: ¿dónde está? Vean de una obra de teatro. ¿Ven cómo los están engañando? Falsos, mentirosos. Y comencé con la palabra de Dios. Tome. Todo el mundo salió corriendo. Quedamos los tres: el pastor, el endemoniado y yo. Miren, hermano, agarré y le prediqué a esa gente. ¿Usted cree que le levantaban la cabeza? Les dije hasta que mal si iban a morir.
Con la palabra de Dios, sin insulto y nada. La palabra de Dios. Calladito en la boca, cerraron la puerta de la iglesia, se fueron, yo me fui. Bueno, mi hermana debe saber, la iglesia de que está al lado del puente ahí, que ya fracasó por iglesia ahí, al lado del puente. Esa iglesia, desde ese día para adelante, más nunca nadie le asistió. Hasta ahí fue el engaño. Cuando la gente se dio cuenta que era una obra de teatro, la gente dijo, ah, caramba, ellos lo tenían bien engañado. Andan expulsando demonios en todas partes, menos donde hay. Pero por dentro son lobos voraces. Miren las raíces. Las uvas vienen de la vid, no de los espinos, no de los abrojos. Los higos de la higuera no vienen de los espinos. Obsérvenlo. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos llegarán diciendo, Señor, profetizamos en tu nombre, más que los católicos, casa por casa. En tu nombre expulsamos demonios. Y escuche la tercera. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Con la ayuda de Lupita. Vamos a ver si Jesús le va a decir, no importa, hijos, vengan todos para acá, vamos a tomarnos un café con pan, aquí todos, porque eso es lo mismo. Vamos a ver si es verdad lo que a ustedes les enseñaron. Pon aquí, con la ayuda de Lupita. Y entonces les declararé. Es ese el Señor. No lo escribí yo, no lo estoy inventando yo solamente estoy poniendo la lupa. Entonces les declararé. Y por eso no quiero ser protestante nunca en mi vida, porque no quiero escuchar estas palabras. Entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Que a los protestantes qué? Nunca os conocí. Escuchen, protestantes, lo más duro que ustedes se van a encontrar en su vida cuando se mueran. ¿Otra vez? Nunca os conocí. Jesucristo les va a decir, nunca los conocí, porque ustedes no estuvieron unidos a la vid, porque ustedes no tuvieron en la iglesia un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, una sola fe. Nunca los conocí. Y escuchen la palabra más dura. Apartaos de mí. Otra vez. Apartaos de mí. Otra vez. Apartaos de mí. No es un juego. No es un juego. Apartaos de mí. No dice, vengan, que eso es lo mismo, a tomarnos un café con pan. Esa es la mentira más grande del diablo. Para tener a las personas dormidas. Para que los católicos deseen irse a protestantes y los protestantes se mantengan dormidos. Cuando yo les predico a los protestantes no lo hago por maldad. Cuando yo les predico a los protestantes lo hago por amor. Porque en mi corazón me da dolor que los protestantes un día escuchen de parte de Jesucristo, de labios del Señor, apártense de mí, nunca los conocí. Y entonces predicaron en vano, hicieron milagros en vano, expulsaron demonios en vano, porque se dejaron engañar de los falsos profetas que llegaron a su casa con piel de oveja, pero por dentro, lobos rapaces. Queridos hermanos, entonces seguimos aquí con ustedes, seguimos aquí. Ya déjenme terminarlo, ya para terminar, ya casi, déjenme redondear. No puedo dejarlo, no puedo dejarlo. Ese pedacito quiero que lo vean. Vamos a ver, basta, léalo eso. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los falsos profetas son hacedores de maldad. Los falsos profetas que vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, ¿son qué? Hacedores de maldad. Y a ustedes les mintieron diciendo que era lo mismo. ¿A quién le creo? ¿A Cristo o a los hombres? Jesucristo es el Señor, el camino, la verdad y la vida. Y yo le creo a Jesucristo. Apartado de mí, hacedores de maldad. El que viene predicando otro evangelio,
ha cometido un pecado como matar, como robar, como bailar pegado, hacedores de maldad. Pero los protestantes dicen, no, nosotros somos santos, nosotros no bailamos pegados, nosotros no tomamos, nosotros no cometemos adulterio, esos son los católicos. Pero ustedes están enseñando cosas que no son. Dejó también, no solamente los profetas, dejó los apóstoles, dejó los profetas, y ahora escuchen lo que viene. A otros evangelistas. A otros evangelistas que van a llevar el evangelio sin cambiarlo. Fieles, evangelista significa fieles al evangelio. Fieles. Y esa iglesia de Cristo ha tenido los evangelistas a lo largo de toda la historia. Fieles al evangelio. Magisterio de la iglesia. Fieles al evangelio. Lo que nosotros llamamos magisterio. Que no permite que cambien el evangelio. Evangelistas. Cuidan el evangelio. Sigan. A otros pastores y maestros. A otros pastores. Y dicen los evangélicos, ahí estamos nosotros, aleluya, gloria al Señor. Pastores y maestros. Pastores ustedes, miren a quién nombró pastor. Juan 21:15. ¿A quién nombró pastor? Van a ver que fue, en primer lugar, a San Pedro. Y en segundo lugar, a los obispos y presbíteros. Van a escucharlo. En primer lugar, San Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Aquí está, a Pedro lo mandó a apacentar los corderos. Lo nombró pastor de la iglesia. Siga. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Lo nombró pastor a Pedro. Ahora miren Hechos 28. Hechos 28. Para que ustedes vean, no solamente a Pedro nombró pastor. ¿A quién más nombró pastor y para qué nombró pastores dentro de la iglesia? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Los obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. Para apacentar la iglesia del Señor. Dice la Biblia que el Señor tiene ¿cuántas iglesias? Una. En primer lugar puso a Pedro como pastor y después puso a los obispos como pastores, los verdaderos pastores de la iglesia. Los verdaderos, pero también están los falsos. Pero aquí le estoy mostrando que me muestre a ellos donde Cristo nombró los pastores evangélicos. ¿Y cómo los nombró? Yo les muestro con la Biblia que sí nombró pastores. Primero Pedro, después los obispos. Repítanlo de nuevo, Marta, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia. No dice la iglesia del Señor, una. Y escucha lo que viene. La cual Él ganó por su propia sangre. Es una iglesia que vale oro, más que oro, porque le costó precio. ¿Cuál precio? La sangre. Y el que me diga que esa iglesia no es importante, que no vale nada, ¿le parece poco que vale la sangre de Cristo? Sigan. Porque yo sé. ¿Qué es lo que sabe San Pablo y qué nos avisas? Porque yo sé, miren lo que Dios nos advierte. Que después de mi partida. Después que me llegue la pelona, después de mi partida, paren la oreja. Entrarán
en medio de vosotros. Entrarán en medio de vosotros. Vamos a ver cómo lo llama Pablo. Lobos rapaces. ¿Se acuerdan que dijo Jesucristo que se cuidaran de qué? De los falsos profetas que venían a ustedes como ovejas, pero por dentro eran. Y entonces dice Pablo que Dios dejó al Papa y dejó los obispos en la iglesia para pastorear la iglesia del Dios vivo que Él adquirió con su sangre, porque van a venir lobos rapaces. ¿Sabe cuál es el problema? Que esos lobos rapaces se hacen pasar por pastores de Cristo. Lobos rapaces. ¿Y quiénes son los lobos rapaces? Ay, Lupita, la tenía encendida. ¿Quiénes son los lobos rapaces? No son animales que vienen del monte. Vean que son los protestantes. Vean, dale. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Dividen la iglesia, dividen, destruyen la fe. Escuchen, ¿de dónde saldrán? Y de vosotros mismos se levantarán. ¿De dónde se levantarán? ¿De dónde saldrán otra vez? Y de vosotros mismos. ¿De dónde salieron los protestantes? Escúchenlo predicar. No, mejor no lo escuchen, pero ustedes lo han escuchado predicar cuando dicen, yo era católico. ¿No han oído? Y esa es la prueba más grande que son lobos rapaces. Y se cumple en la escritura cuando dice, Y de vosotros mismos. y de vosotros mismos. ¿De dónde salió Martín Lutero? Eran sacerdotes de la Iglesia Católica. ¿De dónde salieron los protestantes? De nosotros mismos. De nosotros mismos. Se levantarán. Por su propia cuenta se levantarán. Dirán, yo soy pastor. Se levantarán. Dirán, yo soy evangelista. Por su propia cuenta se levantarán. Hombres. No son animales. ¿Son qué? Hombres. ¿Y por qué son lobos? Miren lo que traen. Aquí está el distintivo. Vean el distintivo de los lobos rapaces. Hombres Que hablen cosas perversas. ¿qué qué? Que hablen cosas perversas. ¿Quieren que le dé ejemplo de las cosas perversas? ¿Otra vez? Que hablen cosas perversas. Ejemplo, María es una prostituta. Cosas perversas. María es una mujer cualquiera. Cosas perversas. El Papa es el anticristo. La iglesia es la gran ramera. Los curas el diablo con sotana. Cosas perversas. La hostia, el cuerpo de Cristo, es una olea, una galletita que hay que botar. Cosas perversas. No se confiesen con un hombre pecador. Cosas perversas. Y escuchen lo que viene. Para arrastrar. Otra vez. Para arrastrar. ¿Para qué? Para arrastrar. Y si usted se deja arrastrar, yo arrastro y usted es un... Si se dejan arrastrar, ellos los arrastran, pero ustedes pasarán a ser... No lo digan, no lo digan, no lo digan. Repítalo. Cosas perversas para arrastrar. ¿Ve que es obligatorio? Si no se vienen con nosotros, se van a ir al infierno. Nos están arrastrando. Si no pagan el diezmo, malditos, están robando a Dios. Y usted tiene que arrastrado irse con ellos. Siga. Para arrastrar tras sí. Tras sí, no tras Jesucristo. Tras sí. A los pastores lo que les importa es el diezmo. Quítenle el diezmo a los pastores y se acabarán las sectas. Tras sí, porque ellos lo que hacen es invertir. Hoy te prestan, hoy te atienden una enfermedad, pero mañana te sacan el diezmo y les pagan, como invertir en cualquier negocio. Así invierten. Tras sí, A los discípulos. a los católicos, a los verdaderos discípulos. A los verdaderos discípulos. Entonces Jesucristo dice en su palabra que Él dejó. Los obispos son los pastores. El Papa, pastores.
dentro de la iglesia, verdaderos pastores. Los demás vienen engañando a la gente haciéndose llamar pastores. Y hay que tener mucho cuidado. Y aquellos que dicen, no es lo mismo. No, porque el mismo Jesucristo, aquí en San Juan capítulo 10, versículo 11 en adelante, Jesucristo viene a decir que hay que tener cuidado. Él es el buen pastor. Pero escuche qué hace el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, hay asalariados, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Tristemente debo decir que hay muchos sacerdotes y obispos como asalariados. Ven venir los lobos, los pastores protestantes, y huyen y dejan las ovejas solas. Y por eso los laicos andan como ovejas sin pastor. Por eso los están atropellando los protestantes, los están llevando. Y cuando usted va a hablarle al cura, el cura le dice, ay, no se ponga a prestarle atención a esa gente. Ay, usted ya está metido, usted ya es lo que parece un evangélico, quede tranquilo. Y la gente queda confundida en vez de aclararle las dudas. Ven venir el lobo y huyen. Y hay de esos sacerdotes y hay de esos obispos que huyen cuando ven venir el lobo. Le tendrán que entregar cuentas a Dios. Ese es su trabajo, pastorear el rebaño, no huir cobardes ante los lobos que vienen destruyendo. Pero padre, usted está diciéndole a quién. Yo a los obispos y a los sacerdotes no. A ustedes cuando sean obispos y sacerdotes. Porque yo no me puedo meter con ellos. No, porque son mis hermanos y los aprecio. Pero usted le está diciendo, no, yo le estoy diciendo a los obispos y a los sacerdotes que no cuidan el rebaño. A los que no están pendientes de las ovejas, a los que no les da formación, a los que no les aclaran las dudas, aquellos que le dicen eso es lo mismo, pueden ir al culto, a eso sí, y con el respeto y con el amor que merecen. Pero Jesús dice que son unos asalariados. No yo, repítalo, por si acaso alguno piensa que soy yo. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Sacerdote u obispo, si usted deja las ovejas solas y huye, usted es un asalariado. Usted está instalado en la iglesia para recibir honores, para recibir lo que sea, pero se le olvidó las ovejas. Y tendrá que tener cuenta de Dios. Y antes que se muera, otro hermano sacerdote se lo tiene que decir. Sí. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Uno para los testigos de Jehová, otro para evangélicos, otro para adventistas, otro para mormones. ¿Las qué? Las dispersa. Están dispersos en las sectas. ¿Gracias a qué? A que los pastores se han quedado dormidos. Y escuchen lo que dice Jesús. Oigan. Así que el asalariado huye. El asalariado huye. Gracias. Porque es asalariado y no le importan las ovejas. Porque está instalado, le va bien, a él no lo van a atacar los protestantes, él está tranquilo, tiene su trabajo. A lo mejor le pagan por su trabajo. Está tranquilo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas. Vamos a tomar un vasito de agua para comernos este caramelo de chocolate y de fresa. Oigan lo que dice. También tengo otras ovejas. Esos son los evangélicos. Sí, otra vez. También tengo otras ovejas. También tengo otras ovejas. Ahora vámonos despacio, respiren profundo. ¿Qué hay que hacer con esas ovejas? Dejarlas allá tranquilas, que eso es lo mismo. Irnos con ellos
o traerlos? Lupita, por favor. Católicos, paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom para que vea cuando usted dice que hay que dejarlas tranquilas, está fallando el Evangelio. Cuando usted dice hay que irnos con ellos, está fallando el Evangelio. Y cuando yo le digo que hay que traerlo y ustedes se oponen, están equivocados. Y cuando yo le digo que hay que traerlo, no estoy equivocado. Óiganlo, óiganlo. Pruebas tengo. El gato de blanco, porque tengo los pelos del gato en la mano. Aquí está la prueba. Otra vez, tengo otras ovejas. También tengo otras ovejas Los protestantes que no son de este redil. no son de la iglesia de Cristo. La fundó Martín Lutero, Carlos Parán, José Smith, los falsos profetas. Aquellas también debo traer. Aquellas también, Debo traer. aquellas también, Debo traer. hay que Traer. traer. ¿Y cuándo las vamos a traer? Cuando los católicos se tomen en serio que la única y verdadera iglesia es la iglesia católica, que es un solo cuerpo, que Jesús quiere que todos sean uno, y allá están dispersas las ovejas y hay que traerlas porque Él quiere un solo cuerpo, una sola iglesia. ¿Por qué no las traemos? Por perezosos. Ustedes no, hermanos. Los que no vinieron son unos perezosos, no quieren leer la Biblia. Además, les estoy dando capítulos y versículos para que ustedes tengan herramientas y los traigan. Hay que traerlos. Si hay una iglesia, hay que traerlos. Si es la de Cristo, hay que traerlos. Ahora, si fuera lo mismo, ¿por qué no dice hay que dejarlos tranquilos donde están? ¿Cuál es el mensaje teológico? No es lo mismo. Hay que traerlos. Son de otro rebaño, pero hay que traerlos. Ahora comprenden cuál es la misión del Padre Toro. Traer a los evangélicos. Los que se dejen traer. Los que no se dejen traer, el problema de ellos. Pero es mi trabajo. Y el Señor me lo pide. Y tengo que hacerlo. Y sigue. A fin de perfeccionar. Escuchen, a uno nombró apóstoles, a otros en la iglesia nombró profeta, a otros nombró evangelista, a otros nombró maestro. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el fin? Por favor. ¿Cuál es el fin? ¿Para qué Dios dejó una iglesia? ¿Y para qué dejó la jerarquía en la iglesia? Estábamos leyendo a Efesios 4, del 11 en adelante. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Repita el fin. A fin de. ¿A qué? Al fin. Este es el fin. A fin. De perfección. Otra vez. A fin. Otra vez. A fin. Yo quiero que ustedes miren cuál es el fin, la finalidad. A fin, la finalidad, ¿cuál es? Que Cristo fundó una iglesia y dejó unos apóstoles, unos pastores verdaderos. A fin, ¿cuál es el fin? A fin de perfeccionar a los santos. De perfeccionar. ¿Y cuál es la única iglesia que tiene santos? Otra vez. A fin de perfeccionar a los santos. Y estoy leyendo de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Otra vez. A fin de perfeccionar a los santos. Entonces la iglesia de Cristo tiene santos. Vaya los protestantes a ver si tienen santos. Ninguno. A fin de perfeccionar. ¿Para qué dejó la jerarquía en la iglesia? Para ayudarnos a perfeccionar. Que nos diga esto no está bien, hay que hacer esto así, hay que hacer esto aquí. Tenemos que obedecer la jerarquía de la iglesia. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A los santos para la obra del ministerio, siga. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Para edificación del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia. Para eso dejó la jerarquía, para que la iglesia se vaya edificando. Y escuche lo que viene.
Cuando se edifica la iglesia, hasta que todos lleguemos a todos, que todos sean, hasta que todos lleguemos, ¿cuál es la meta final? Hasta que todos lleguemos a la unidad. ¿a qué? A la unidad. Hasta que todos lleguemos, A la unidad. que todos sean uno. Y dice Pablo, para eso Dios dejó la jerarquía en la iglesia, para que todos lleguemos a la unidad. Unidad. Y los protestantes buscan dividir, separar sectas. Y Dios quiere la unidad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y escuchen lo que viene. Respiren profundo. Cuando tenemos la jerarquía en la iglesia y tenemos un solo cuerpo, una unidad, escuchen lo que viene. A un varón perfecto, A un varón perfecto. a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿A dónde tenemos que llegar? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿En el cuerpo que es la iglesia o fuera del cuerpo? En el cuerpo que es la iglesia. Llegaremos a la estatura de Cristo. Y escuchen lo que viene ahora. Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. Para que ya no seamos niños. ¿Otra vez? Para que ya no seamos niños. ¿Otra vez? Para que ya no seamos. Sí. ¿Otra vez? Para que ya no seamos niños. Que en la iglesia hay muchos ¿qué? Niños. Otra vez. Para que ya no seamos niños. Que cuando un católico no se deja guiar por la jerarquía, ¿es qué? Niños. Otra vez. Para que ya no seamos niños. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que dejemos de ser niños. ¿Por qué yo les estoy predicando? Para que dejen de ser niños. ¿Y qué dice Pablo? ¿Quiénes son los niños? Pongan cuidado quiénes son los niños. Y hay muchos niños en la iglesia. Paren la oreja, ¿quiénes son? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Cuáles son los niños? Los que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Se lo traduzco en castellano. Niños en la iglesia católica, aquellos que van al culto evangélico, que van a los estudios bíblicos con los testigos de Jehová, que van y llaman a los pastores evangélicos que vengan a la casa a orar por un enfermo. Niños que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. El que le llegue lo atiende. Atiende a este, atiende a aquel, atiende a aquel. Ese que cree que está muy maduro, la Biblia dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de vientos de doctrina. la Biblia dice, ya, tú no eres ninguna persona madura, tú eres un niño que lo llega un testigo Jehová y usted le escucha porque es un niño. Le llega un evangélico y usted lo escucha porque es un niño, no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Le llega un adventista igualito, le llega uno a la luz del mundo igualito. Usted es como una prostituta. ¿Sabe cómo son las prostitutas? Salgan uno, entre el otro. Al que llegue lo atiendo. Así son las prostitutas. Pero así dice la Biblia, son los niños. En la fe, en la iglesia hay muchos niños. ¿Cuántas personas ustedes han escuchado que dicen eso? Y yo voy al culto protestante, porque eso es lo mismo. No es lo mismo, usted es un niño, no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Usted no sabe distinguirlo. Es que me invitaron a una boda protestante y yo fui, ¡ay, qué bello, qué bello! Usted es un niño, usted no sabe distinguir entre una cosa y la otra. Esos son los niños. Y la Biblia dice, ¿para qué dejó Dios la jerarquía en la iglesia? Para que no seamos niños llevados por cualquier viento de doctrina. Siga.
por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Otra vez? Más despacio. Por estratagema Por estratagema de hombres de hombres que para engañar que para engañar, no dice para salvarlos, para engañar, emplean con astucia emplean con una astucia que usted ni cuenta se da, las artimañas del error. las artimañas del error. Aquí está el retrato hablado de los protestantes, de las sectas. Pero el católico, ignorante, niño, no se da cuenta. Sino que siguiendo la verdad en el amor, Siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Cristo es la cabeza y nosotros la iglesia somos su. Crezcamos en aquel que es la cabeza, Esto es Cristo, es Cristo. de quien todo el cuerpo, ¿Qué es el cuerpo? La iglesia, de quien toda la iglesia, un cuerpo, una unidad, bien concertado, bien concertado, papa, obispos, presbíteros, diáconos, seminaristas, religiosos, laicos, bien concertados, unidos entre sí unidos entre sí, no divididos, por todas las coyunturas, por todos lados, grupo de apostolado, carismático, cursillista, legionario, Juan 23, un camino neocatecumenal, catequista, y pare de contar, que se ayudan mutuamente, que se ayudan, no se pelean, se ayudan mutuamente según la actividad propia según la actividad propia de cada miembro. de cada miembro, Recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. para ir edificándose en el amor. Entonces vean ustedes, queridos hermanos, cómo la palabra de Dios nos muestra que Cristo quiere una sola iglesia. Y esa iglesia es la iglesia católica. Y voy a terminar pues porque ese rato me dijeron que tenía que terminar. Y si no, no terminaba. Pero tenemos que terminar. Voy a terminar mostrándole la cita, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. La de Efesios 4, del 11 en adelante. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Vamos a ir mirando cómo los protestantes quieren engañar a los católicos. Escuchen. Diciendo que Dios quiere muchas iglesias. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Ángel de la iglesia en Éfeso. Y entonces está la iglesia en Tiatira, la iglesia en Odisea. Ellos agarran esta cita y la que viene, Apocalipsis 1:4. Y miren cómo engañan a la gente. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. A las 7 iglesias. ¿Ven que no es una sola iglesia? Y usted dice, oh sí, claro que sí. Ve, y ese cura está diciendo mentira, que Cristo fundó una sola iglesia. No, a las 7 iglesias. Hay muchas iglesias. Debo decirle que el Apocalipsis habla del número 7 como plenitud, no como que sean muchas sectas que se llamen iglesias, como plenitud, que en la iglesia está la plenitud. Y por eso dice a las 7 iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. No dice a las 7 iglesias, a la iglesia mormona, adventista, pentecostal. No, a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, es la misma iglesia, pero que ya tiene varios lugares en Asia donde se ha establecido. Por ejemplo, les busco cita para que ustedes vean el ejemplo. Segunda de Corintios capítulo 8. Pablo habla de las iglesias, pero verá que es como usted y yo entendemos. Las iglesias.
la iglesia del Rosario, la iglesia del Carmen, la iglesia del Divino Niño, la iglesia del Sagrado Corazón, la iglesia, son la misma iglesia católica, pero en diversos lugares. Escúchenlo, 2 Corintios 8, para que ustedes se den cuenta. ¿Lo tienen? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias. Sí. Otra vez. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios La gracia de Dios que se ha dado, miren donde los protestantes agarran al católico. a las iglesias. A las iglesias. ¿Ven que ahí están todas las iglesias protestantes? Ya va, paren la oreja lo que sigue. A las iglesias De Macedonia. de Macedonia. O sea que en Macedonia ya estaba establecida la iglesia en varios lugares. Por eso Pablo viene a decir allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 4 y siguiente, que cuando los apóstoles tomaban una decisión, iban y repartían esa información a todas las iglesias. Y no se refería a la secta protestante, porque ¿qué iban a tomar los protestantes? La información de los apóstoles. No, escuchen, Hechos 16, 4 en adelante. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles Miren que es una sola iglesia. La ordenanza de los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén una jerarquía, siga, para que las guardasen. para que la guardasen. Aquí viene. Así que las iglesias Y no se refiere a las sectas, se refiere a las que ya estaban establecidas en diversos lugares, la iglesia del Carmen, la iglesia de Coromoto, la iglesia del Divino Niño, la iglesia, a las iglesias, ¿otra vez? Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Las iglesias aumentaban cada día y eran fortalecidos en la fe por medio de los apóstoles. Había una unidad, una sola iglesia. Los apóstoles iban fortaleciendo esa iglesia. ¿Usted cree que los protestantes se van a dejar fortalecer por el Papa? ¿Van a recibir órdenes del Papa? Y en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Bueno, vamos a leerlo desde 2 Corintios capítulo 11, versículo... Vamos a leerlo desde el 9. ¿Cómo dice el 9? Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Lo suplieron los hermanos de Macedonia, siga. Y en todo me guardé. Va a ser al 7, versículo 7. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Y escuche lo que viene. He despojado a otras iglesias. A otras iglesias. ¿Se refería a las sectas? No, porque las sectas no le iban a dar plata si no eran de su iglesia. Y si eran sectas, uno por un lado, otro por otro, le dan a su pastor. Y Pablo dice, a otras iglesias despojé. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Otras iglesias, la iglesia católica en Macedonia. Ellos me suplieron para yo ayudarles a ustedes. Entonces no está hablando de la secta. Y este es el problema que tenemos, que la gente no sabe entender esto. Termino. Ahora sí termino.
Tony, ¿cuánto tiempo me da para terminar? ¿5 minutos? 5 minutos para terminar. Termino. Porque es que no puedo dejarlo sin terminar. Efesios capítulo 5, versículo 23. En la mentalidad de Cristo no hay cabida para muchas iglesias. En la mentalidad de Pablo no hay cabida para muchas iglesias. En las Sagradas Escrituras no hay cabida para muchas iglesias. Una sola, óiganlo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El marido es cabeza. Cristo es cabeza. La mujer, cuerpo. La iglesia es cuerpo. Está comparando a Cristo con el esposo y a la iglesia con la... Entonces está hablando de un matrimonio entre Cristo y la... Pregunto, mujeres, ¿puede tener el esposo muchas esposas? No. Más duro. No. Y si la iglesia es la esposa de Cristo, ¿puede Cristo tener muchas iglesias? No, porque le estaría dando mal ejemplo a los maridos. Porque dice que así como el marido es cabeza de la esposa y ella es su cuerpo, así también Cristo es cabeza de la iglesia y ella es su cuerpo, es su esposa. Y si Cristo puede tener muchas iglesias, el marido también puede tener muchas esposas. ¿Le parece? No. En la teología bíblica no hay cabida para muchas iglesias, puesto que lo compara al marido y la mujer con Cristo y la... Por eso miren el versículo 30. Versículo 30, óiganlo. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. ¿Cuántas mujeres? Se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. ¿Y eso ejemplo de quién? Grande es este misterio. Grande es el misterio. ¿Y a quién lo comparamos? Mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Uno solo, hasta que la muerte los separe. Uno solo. Entonces viene la Biblia a mostrar que Cristo tiene una esposa, una iglesia, igual que el marido, una esposa. La Biblia presenta aquí teológicamente la unidad de la iglesia, una. Pero la unidad de esa iglesia con Cristo, un solo ser, como el marido y la mujer, que a pesar de que son dos, pasan a ser uno. ¿Ejemplo de quién? De Cristo. Y esto es un gran misterio. Cuando uno ve en la Biblia esto, uno dice, no, los protestantes, ¿dónde están leyendo que puede haber muchas iglesias? ¿En qué parte? Que me muestre un capítulo y versículo donde diga que puede tener Cristo muchas esposas, muchas iglesias. Repítalo el 23 y sigue. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Y Cristo es salvador. ¿De quién? De su cuerpo, que es la iglesia. Y si yo no estoy en esa iglesia, ¿quién me va a salvar? Ni ¿cómo es? Ni Chapulín colorado. Nadie lo va a salvar. Siga.
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿Cuántas iglesias? Otra vez. así que como la iglesia, Una. Otra vez. así que como la iglesia, En la teología bíblica no hay campo para muchas iglesias. Otra vez. así que como la iglesia está sujeta a Cristo, Una sola iglesia sujeta a Cristo. así también las casadas lo estén a sus maridos. Cristo se casó con la iglesia y la iglesia con Cristo. Siga. Maridos, Hombres, esto es palabra de Dios. Seguro que es palabra de Dios. Créanme que es palabra de Dios. Y que le tendrán que entregar cuentas a Dios si no lo hacen. Otra vez. maridos, Así que paren la oreja, maridos. Maridos. amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Debe amar a su mujer, a su esposa, así de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Ay del protestante que diga que Cristo no ama a la iglesia. Mentiroso, falso, de toda falsedad. Otra vez, marido. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Que sepa el mundo entero que Cristo amó a la iglesia. Que lo sepa, repítalo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. El protestante ignorante que diga que Cristo no amó a la iglesia y por eso tuvo que venir Martín Lutero, porque Cristo odió a la iglesia, porque la iglesia se prostituyó y entonces Cristo se divorció de la iglesia y mandó a Martín Lutero a fundar otra iglesia, o a Pánfilo, o a Petronilo. Ay, 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 está más equivocado, porque dicen maridos, amen a su esposa. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó una iglesia, una sola, una iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. No por ellas, porque se entregó por los evangélicos, por los testigos de Jehová, por todos, por ellas, por las iglesias. No, no, por ella, una. Sí. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y escuchen, aquí vamos a usar la ayuda de Lupita. Por favor, escuchen, hermanos. Respiren profundo, que ahí viene el secreto. ¿Cuántas iglesias en la mentalidad bíblica, en la teología bíblica? A fin de presentársela a sí mismo. Aquí viene con la ayuda de Lupita. una iglesia, Otra vez, una iglesia, otra vez. una iglesia, ¿Cuántas iglesias? una iglesia, ¿Cuántas iglesias? una iglesia, En la mentalidad bíblica, en la teología bíblica, una iglesia, en la mentalidad protestante, muchas iglesias. En la mentalidad satánica, muchas iglesias. En la doctrina de Satanás, muchas iglesias. En la doctrina bíblica, una iglesia. pruebas tengo. El gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. Cristo no quiere muchas iglesias. Ay de aquel que le lleve la contraria a Cristo y diga que él quiere muchas iglesias. Bueno, hermanos, como desde ese rato me hicieron señas que terminara, con tristeza tengo que terminar. Pero vamos a terminar y luego me dirán que cómo vamos a hacer. Los encargados para que vengan y me digan cómo va a ser el juego ahora. Me imagino que a lo mejor vamos a un receso y luego volvemos, pero vamos a escucharlo aquí del hermano que nos diga cómo va a ser aquí. Ahí solamente necesito, porque para cortar, solamente necesito, miren, lo están grabando, ¿no? Así que ustedes lo van a ver en el mundo entero, lo están viendo ya en vivo y directo, para cuando usted llegue a la casa, le muestre a su familia y diga, no corra tanto, Tony, no se va a dar cuenta la gente quién estaba ahí. Para que ustedes cuando lleguen a la casa se suscriban, tienen que suscribirse y decirle a la familia, miren, yo no andaba de parranda, aquí estaba, miren, aquí estoy yo,
¿verdad?